Muy bien, queridos hermanos, ahora estamos listos para el mensaje de esta tarde, que como bien sabemos son las fiestas de Satanás en su segunda parte. Naturalmente quiero aclarar aquí que hay mucha tela por cortar, hay muchas cosas que podríamos seguir aprendiendo. Yo solamente he resumido, he sacado algunas de ellas para presentarlo en 2 mensajes, porque necesitaríamos más tiempo para ello. Pero creo que es suficiente con los 2 mensajes que estamos presentando. Antes de iniciar en esta segunda parte también considero necesario hacer una aclaración para evitar confusiones. Lo voy a hacer a través de 2 ejemplos. Supongamos que uno es empleado de una oficina y que el jefe le encarga comprar regalos para todos los empleados. Por mucho que sea cristiano y sabiendo que lo que la Biblia le enseña, él debería obedecer a su jefe. Pero una vez realizada la compra, debe excusarse de participar en la celebración por la Navidad en su oficina, con mucho respeto. Y creo que eso es posible y muchos algunas veces lo hemos hecho. Lo mismo ocurre cuando un amigo nos envía sus mejores deseos por Navidad o nos llama por teléfono, como ocurrió, por ejemplo, el día de hoy con una señora amiga. En tal caso, debemos responder con cortesía, agradeciendo su gentileza, pero respetando sus creencias. No le podríamos decir nosotros, oiga, ¿qué le pasa? Mire, yo no creo en esto. No podemos ofender de esa manera. Tenemos que respetar las creencias. Debemos actuar en el temor de Dios. Este es el punto. Y evitar violar sus santas leyes. Este es el cuidado que nosotros debemos tener. Actuar siempre en el temor de Dios. Para ello necesitamos, por supuesto, mucha cortesía, mucha sabiduría para responder con palabras suaves y agradeciendo la gentileza de las personas que muchas veces, sin saberlo, se acercan a nosotros con sus buenos deseos. Muy bien. La semana pasada vimos que en esta temporada la gente solo piensa celebrar las fiestas con intercambio de regalos. Muchas veces alrededor de un árbol de pino finamente decorado. Es muy necesario que entendamos que Dios no está presente en ninguna de las celebraciones de Satanás, porque le desagradan totalmente. Dios no tiene nada que hacer con estas fiestas. Él no está presente, por mucho que la gente adore al niño Jesús, a las estatuas, etcétera, etcétera. Dios no está presente ahí, eso debemos considerarlo. Veamos qué preguntas tenemos ahora en esta segunda parte. ¿Por qué Herodes quiso matar al pequeño Jesús? ¿Por qué? ¿Cuál era la intención? ¿Acaso el extraño personaje San Nicolás o el Papa Noel es de origen cristiano? Es otra buena pregunta. ¿Cuándo fue por primera vez que este personaje apareció? ¿Cuál es el origen del árbol de la Navidad? Las preguntas se van sumando y sumando. Obviamente merecen ser respondidas a la luz de las Escrituras, porque nosotros no podemos estar respondiendo pensando lo que podríamos creer, sino todo siempre haciendo a la luz de las Escrituras, porque ahí está la fuente de la sabiduría de todo esto. En realidad, la Navidad no glorifica en nada a Jesús recién nacido, no lo glorifica. Al contrario, más bien lo limita, mostrándolo, por ejemplo, a un estuco que dicen que es Jesús y que se parece débil y que está ahí permaneciendo en ese lugar, al cuidado de sus padres. Entendamos definitivamente que Jesús no necesita la ayuda de nadie, porque es soberano absoluto. Es una de las características de Dios. Cuenta con poderes ilimitados. No tiene limitación. Está presente en todas partes, porque es omnipresente. Tiene sapiencia infinita.
trasciende más allá de su creación. Su inmortalidad es eterna. Nadie es capaz de cuestionar su autoridad, nadie. Él está reservado para su gloria eterna. Se encuentra revestido totalmente de pureza inigualable, de extraordinaria perfección, bondad, y su santidad es inconmensurable, no la podemos medir. Su misericordia y perdón son infinitos. Y su principal característica es el amor que Dios vierte sobre toda su creación. Como la misma Biblia dice, como el apóstol Juan lo dijo, Dios es amor. Debemos confiar únicamente en la fuente inagotable de sabiduría que Dios ha dispuesto a nuestro alcance, porque ahí se encuentran las respuestas que estamos buscando todos, ansiosamente. Gracias al Espíritu Santo que vive en cada uno de sus hijos fieles, ahora nos encontramos capacitados humildemente para responder las preguntas desde la perspectiva o desde la óptica de Dios, no de la nuestra. Debido a la astucia, ardid y artimaña de Satanás, los conceptos que normalmente los viene manejando están totalmente distorsionados en relación a las enseñanzas de Dios por medio de las Sagradas Escrituras. Empecemos por responder la primera pregunta. Van a ver ustedes lo interesante que es. ¿Por qué el rey Herodes quiso matar al niño Jesús? ¿Por qué? ¿Acaso su afán era solo el de preservar su poder en Judea? ¿O había alguna otra razón más? Quizás Herodes sintió temor que el rey de los judíos le arrebate su trono. Eso es lo que pensaba él. Decía, ¿cómo un niño me va a venir a arrebatar el trono? Pero, ¿quién realmente era Herodes el Grande? ¿Quién era? ¿De dónde procedía su ascendencia? Necesitamos entender, necesitamos zambullirnos en la Biblia para entender estos conceptos importantísimos. La Biblia nos muestra que Herodes era descendiente de Esaú, hermano de Jacob. Para estar seguros de lo que estoy afirmando, vamos a hacer un seguimiento conforme y de acuerdo al relato bíblico. Génesis capítulo 36. Génesis capítulo 36. Sí, Génesis capítulo 36, versículo 10. Dice, Timná fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú. Elifaz era hijo de Esaú. Y ella dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Adá, mujer de Esaú. Aquí tenemos las tres primeras generaciones del hermano de Jacob, Esaú, Elifaz y su nieto Amalec. Tres personajes ya. No se olviden que apenas Israel salió de Egipto, la tribu de Amalec los atacó en Refidim. Éxodo capítulo 17, vayamos allá. Eso nos cuenta el libro de Éxodo capítulo 17. ¿Sí? Éxodo 17, versículo 8. Dice, después vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Versículo 14. Entonces el Eterno dijo a Moisés, escribe esto para que sea recordado en un libro. Di a Josué que borraré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Tan grave fue el delito que cometió Amalec por haber atacado a Israel, que Dios decidió borrar toda su descendencia debajo del cielo, hecho que se fue realizando a través del tiempo y concluirá poco antes de la segunda venida de Jesucristo. Jesucristo, Dios quiere
que la descendencia de Amalek desaparezca por completo del planeta, debido a que cometieron un error al atacar a Israel cuando estaba en el desierto. Por eso Dios dice que va a dejar desolada la tierra de Amalek. Ahora pasemos al rey Saúl, cuando recibió instrucciones del profeta Samuel en contra de Amalek. Estamos dando saltos para no hacer demasiado largo el mensaje. Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 1 al 3. Un día Samuel dijo a Saúl: el Eterno me envió a que te ungiera rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, escucha las palabras del Eterno. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos: yo castigaré lo que Amalek hizo a Israel, cortándoles el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él. Mata hombres, mujeres y niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, animales y asnos también. Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javilá hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de Amalek, y a todo el pueblo lo mató al filo de espada. Samuel quiso que Saúl destruya totalmente a Amalek, incluso que mate al rey Agag, de acuerdo a Éxodo 7:14. Pero Saúl desobedeció a Samuel y dejó vivo a Agag, rey de Amalek. Esto provocó un gran enojo de parte de Dios. Versículo 28 ahora, en el mismo libro de Primera de Samuel. Entonces Samuel le dijo: el Eterno ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo tuyo, mejor que tú. Es decir, la desobediencia provocó que Dios separe a Saúl de su reino. Versículo 32. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalek. Entonces Agag vino hacia él alegremente y decía: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Eso es lo que él pensaba. Y el versículo 33 dice: Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre quedará privada de su hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos con su espada a Agag delante del Eterno en Gilgal. Esto lo hizo debido a que Saúl no obedeció la instrucción que Samuel le había dado a través de Dios. Hasta aquí tenemos la línea sucesoria de la descendencia de Esaú. Estos son los personajes: Esaú, Elifaz, Amalek, Agag. Y ahora demos vuelta al libro de Esther para continuar con la descendencia, hasta que entendamos finalmente por qué razón Herodes el Grande quiso matar a Jesús. Esther, vamos al libro de Esther ahora. Esther, capítulo 3, versículo 1. Dice: después de estas cosas el rey Asuero, es decir, el rey Jerjes, engrandeció a Amán, hijo de Amedata, el agageo. Lo honró y puso su silla por encima de todos los príncipes que estaban con él. En realidad, Amán, hijo de Amedata, se humillaba delante de él y le rogaba que lo haga príncipe, porque esa era la intención de él, aunque Agag no era, Amán no era una persona fiel. La palabra agageo viene de Agag. Esto nos muestra que Amán era descendiente de Agag, de Amalek. Por esa razón, Amán quiso destruir a la reina Esther. Ahí está.
Por esa razón, Amán quiso destruir a la reina Esther. Estaba procediendo igual de lo que iba a ocurrir después con Herodes Grande. Quería destruir no solamente a Esther, sino a Mardoqueo y a todos los judíos que se encontraban en Susa, capital del reino de Persia. Ahora tenemos a un descendiente de Esaú tratando de destruir a los judíos. Pero sabemos por los registros del libro de Esther que al final Amán el agageo fue ahorcado por orden del rey Asuero, en la misma horca que él había preparado para Mardoqueo, tal como nos cuenta el libro de Esther en el capítulo 7 y versículos 9 al 10. Ahora pasemos a Génesis 36, volvamos otra vez al libro de Génesis 36. Como bien sabemos, las enseñanzas son un poquito aquí y otro poquito allá. Génesis capítulo 36, ¿sí? Versículo 1. Estos son los descendientes de Esaú, o sea, Edom. Es decir, ya de hecho la Biblia a Esaú lo llama Edom. La razón del nombre Edom viene desde los tiempos en que Esaú renunció a su primogenitura. La Biblia dice que Esaú es Edom y que los edomitas se establecieron en el monte Seir, al sudoeste de Israel. Versículo 8 de Génesis 36. Por eso Esaú, o sea, Edom, habitó en los montes de Seir. Ahora pasemos al libro de Números. Números, capítulo 20. Aunque es un resumen simplemente. No pasen ahí, luego lo voy a leer directamente. Números 20, versículos 14 al 21. Pueden anotarlo si gustan. Dice que Moisés mandó embajadores a Edom para que ellos dejen pasar a Israel por el territorio. Moisés mandó embajadores cuando se encontraban en el desierto. Pero los edomitas no lo permitieron, lo cual en lugar de ello los amenazaron. Con estos detalles ahora tenemos el linaje de descendencia más completo. Aquí está: Esaú, Elifaz, Amalek, Agag y Edom. La Biblia revela que muchos descendientes de Esaú son turcos. Por esa razón, el monte Seir significa velludos precisamente. Sabemos también que los palestinos de hoy son una mezcla de los antiguos filisteos, ismaelitas y descendientes de Esaú, que descienden de Amalek y de Edom. Por eso sus amenazas de guerra continúan hasta el día de hoy. ¿Por qué entonces las naciones vecinas a Israel siempre están hablando de atacarlos o de amenazarlos con lanzarles misiles, etcétera, etcétera? Aquí está la razón. Es el odio que siempre sintieron por Israel. Cuando Marco Antonio y Cleopatra se suicidaron, Herodes el Grande, un edomita o idumeo, fue hecho rey de Judea por el César. Su nombramiento fue confirmado por el mismo Senado romano. Entonces, su reinado duró desde el año 37 a.C. hasta el año 4 a.C., como ya vimos en el anterior mensaje. Por tanto, no es extraño que un idumeo salido de Edom, descendiente de Agag, de Amalek, de Elifaz y Esaú, también haya pretendido matar al niño, incitado por Satanás, como afirma la segunda parte de Apocalipsis capítulo 12. Vayamos a Apocalipsis capítulo 12. Vamos encontrando entonces el camino. Es como un rompecabezas, pero que lo estamos encontrando. Apocalipsis capítulo 12. ¿Sí? Versículos 4 al 5. Apocalipsis capítulo 12, versículos 4 al 5. ¿Qué dice? Y el dragón, es decir, Satanás, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿A cargo de quién estuvo esto? A cargo de Herodes el Grande, por supuesto. Y ella dio a luz a su hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono.
Ahora entendemos por qué Herodes estaba tan molesto ante la aparición de un supuesto rival de su trono. Él tuvo conocimiento de los rumores del nacimiento, que un nuevo rey y que estaba por cumplirse, y como era él un idumeo, estaba temeroso que apareciera un rival de la estirpe de David. O sea, tengo que matar porque si no me pueden usurpar el trono. Ese era el cuidado que tenía Herodes el Grande. Y no solo eso, porque la historia también dijo que su hijo Arquelao, quien fue peor que los hijos de sobrevivientes de Herodes, fue tan cruel que finalmente César Augusto tuvo que exilarlo en las Galias. Era tremendo este señor, hijo de Arquelao, hijo de Herodes el Grande. Así también los demás descendientes de Herodes fueron tan malos como su padre. Acuérdense, por ejemplo, que Herodes Antipas hizo decapitar a Juan el Bautista. Herodes Antipas hizo decapitar a Juan Bautista. Esto está en Marcos capítulo 6, versículos 14 al 29. Y más tarde, el mismo Herodes Antipas, con sus soldados, menospreció y se burló de Jesús durante su última Pascua. O sea, él estuvo ahí frente a él y Herodes Antipas se burló de Jesucristo. Además, la Biblia nos cuenta que su nieto, Herodes Agripa I, como vemos toda la familia, mató al apóstol Santiago, hermano de Juan, a filo de espada. Él era uno de los hijos de Zebedeo y Salomé, hermana de María, como nos cuenta el libro de Hechos en el capítulo 12 y versículos 1 al 2. Por si fuera poco, Pablo también tuvo que defenderse ante su bisnieto, Herodes Agripa II, como nos cuenta el libro de Hechos en el capítulo 25 y versículo 13, para ser enviado preso a Roma. Estos registros bíblicos nos dicen que toda la estirpe, toda la familia de los edomitas odiaron a Israel y por eso asesinaron y enviaron a la cárcel a los siervos de Dios. Ahí está la razón. O sea que no solamente era el temor de que Jesús, el nuevo rey, le iba a quitar su trono, no, sino que había un odio previo, de acuerdo a la estirpe que ya hemos estado analizando. Además, el odio que sentía Herodes contra el pequeño Jesús lo llevaba en su sangre, porque al verse burlado por los magos que retornaron por otro camino, se enojó muchísimo y mandó a asesinar a los pequeñitos. La historia nos cuenta en Mateo, vayamos al libro de Mateo, capítulo 2, Mateo capítulo 2, y versículo 16 al 18. Mateo capítulo 2 y versículo 16 al 18. Dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz de oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Se está refiriendo precisamente al crimen que cometió Herodes matando a los niños inocentes de 2 años para abajo. ¿Y por qué la Biblia dice que Raquel llora a sus hijos? ¿Por qué? Porque Raquel fue madre de los hijos de Israel. Y además Génesis 35 y versículo 19 dice que cuando Raquel murió, fue sepultada en el camino de Efratá, el cual es Belén. Raquel fue enterrada en Belén y ahí mismo fueron enterrados todos los niños asesinados por orden de Herodes el Grande. Ahora entendemos las razones de por qué nos dice que Raquel llora a sus hijos. Pasemos a la siguiente pregunta ahora. ¿Cómo apareció el árbol de Navidad?
¿De qué manera apareció el árbol de la Navidad? Sabemos que la Navidad llegó al mundo a través de la Iglesia Católica y a su vez ella lo recibió del paganismo. ¿Y de dónde sacaron todo esto los paganos? ¿Cuál es su verdadero origen? La Navidad es una tradición adquirida del sistema babilónico y como tal se encuentra censurada por las enseñanzas bíblicas, como bien lo sabemos. Sus raíces procedían de la antigua Babilonia de Nimrod, de la época inmediatamente posterior al diluvio. Nimrod fue fundador inicial del sistema babilónico, del sistema organizado por los imperios y gobiernos humanos. Fue nieto de Cam, hijo de Noé, que se apoderó del mundo desde entonces. Nimrod construyó la Torre de Babel, así como la Babilonia original. Nínive y muchas otras ciudades las construyó él y organizó el primer reino en este mundo. Su nombre se deriva de la voz hebrea marad, que significa rebelar, es decir, que él actuó movido por un espíritu de rebeldía. La historia afirma que él comenzó la gran apostasía que ha estado dominando al mundo desde tiempos inmemorables hasta ahora. Se dice que Nimrod era tan perverso que se casó con su propia madre y hermana, cuyo nombre era Semiramis. Muerto prematuramente este personaje, Semiramis programó la falsa doctrina de la supervivencia de Nimrod como un ser espiritual. Sostuvo que de la noche a la mañana un gran árbol verde surgió de la cepa muerta que, según ella, simbolizaba el nacimiento de Nimrod a una nueva vida. Ella declaró que en cada aniversario de su natalicio, que Nimrod dejaría regalos en el árbol. La fecha de su nacimiento era el 25 de diciembre. Por eso entendemos que se trata del verdadero origen del árbol de la Navidad. Y el profeta Jeremías lo registra con estas palabras. Jeremías capítulo 10, Jeremías capítulo 10, versículos 2 al 5. Estamos siguiendo el hilo de la historia, como ustedes ven. Así ha dicho el Eterno: no aprendáis el camino de las naciones. Está advirtiendo a Israel. Ni tengáis temor de las señales del cielo, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Cortan un leño del bosque, luego lo labra el artífice con su cincel. Con plata y oro lo adornan y con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como una palmera, pero no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni tienen poder de hacer el bien. Esa es la manera en que el árbol de pino se fue convirtiendo en símbolo de Nimrod, y desde entonces el pino empezó a ser exaltado. Pero con el transcurso del tiempo, el árbol de pino fue perdiendo importancia y solo quedó como un símbolo de vanidad hasta el día de hoy. Más tarde, Roma acostumbró a adornar el pino con cerezas en la fiesta de Saturnalia, de donde más tarde salió la Navidad. Hoy, las cerezas fueron reemplazadas por bolitas decoradas de colores y también por otros ornamentos que fue creando el hombre con fines comerciales solamente. De esa manera, el pino verde quedó asociado con el paganismo, la idolatría y la fundición. Jeremías capítulo 10, un poquito más adelante, en el mismo capítulo de Jeremías 10, versículos 14 al 16. Todo hombre se embrutece, le falta conocimiento, se avergüenza de su ídolo, todo fundido, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella.
vanidad son, cosa vana, en el tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. El Eterno de los ejércitos es su nombre. También el profeta Ezequiel nos muestra el destino final del árbol verde, simbolizado en el bosque del Negev en relación al mundo. Esto es lo que mejor entendemos desde la época del señor Armstrong, porque de él también hemos obtenido muchas enseñanzas que se encuentran vigentes. Ezequiel capítulo 20, Ezequiel capítulo 20, ¿sí? Ezequiel capítulo 20, versículo 47, dice: y dirás al bosque de Negev, oye la palabra del Eterno, así ha dicho el Eterno el Señor, he aquí que yo enciendo en ti un fuego que consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará la llama del fuego y serán quemados en ella todos los rostros, desde el sur hasta el norte. Aquí parece que hay una semejanza con lo que va a ocurrir en los tiempos del fin, con el libro de Apocalipsis precisamente. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. ¿De dónde salió el Papá Noel? ¿De dónde apareció este personaje? El Papá Noel o Santa Claus es el mismo San Nicolás que fue obispo católico de Mira en el siglo V. La Enciclopedia Británica, edición 11, volumen 19, páginas 648 y 649, dice: Nicolás, obispo de Mira, fue un santo venerado por los griegos y los latinos el 6 de diciembre. Se dice que él regalaba clandestinamente dotes a 3 hijas de un ciudadano pobre. Esto dio origen a la costumbre de obsequiar regalos en secreto la víspera de San Nicolás, es decir, el 6 de diciembre, fecha que después fue trasladada por Roma al día de la Navidad. De esa manera quedó asociado Santa Claus o el Papá Noel con la Navidad. Ahora entendemos la razón de por qué este personaje continúa todavía vigente. Sabemos, por otra parte, que los padres castigan a sus hijos por decir mentiras. Pero al llegar a Navidad, ellos mismos se encargan de contarles la mentira del Papá Noel, de los Reyes Magos o del Niño Jesús. Por eso, no debería extrañarnos que un niño al llegar a la edad madura también crea que Dios es un mito. Por supuesto que Dios prohíbe enseñar a los niños mitos y mentiras, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Vayamos a Levítico, ahí se encuentra una de las enseñanzas. Levítico capítulo 19, Levítico capítulo 19, sí, versículo 11, dice: no robaréis, no mentiréis, ni os engañaréis el uno al otro. Salmos capítulo 5, vayamos ahora al libro de Salmos. Salmos capítulo 5, ¿sí? Salmos capítulo 120, Salmos capítulo 120, está mucho más adelante. Salmos capítulo 120, versículo 2. Sí. Libra mi alma, Eterno, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Ahora nos queda claro que esta fiesta es una solemne mentira, porque oscurece el verdadero propósito del plan de salvación, porque además está en contra de la voluntad divina. He aquí un buen consejo del apóstol Pablo. Pasemos al libro de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículos 3 al 5. Dice: cuando en el mundo digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Es una buena recomendación la que Pablo nos hace en 1 de Tesalonicenses 5, versículos 3 al 5. Moisés también escribió algunas escrituras que tienen que ver con este tema. Por ejemplo, Deuteronomio, o sea, no solamente fue en el Nuevo Testamento, sino también desde el Antiguo Testamento ya. Deuteronomio capítulo 12, ¿sí? Versículos 30 al 31, dice: guárdate que no tropieces siguiendo el ejemplo de ellos, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo: ¿de qué manera servían aquellas naciones a sus dioses para que yo también les sirva de igual modo? No haráis así al Eterno tu Dios, porque todas las cosas abominables que el Eterno aborrece, las hicieron ellos a sus dioses. Dios dice que no debemos desobedecer sus instrucciones, porque el paganismo y la idolatría, Dios lo detesta. Deuteronomio capítulo 30, poquito más adelante ahora, Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Fíjense, para que vivas tú y tu descendencia. O sea, aquí está hablando también de nuestros hijos, de nuestros nietos, etc. La Navidad es pura vanidad. Es el peor engaño de la Babilonia actual, incitada por Satanás. Dios dice que es uno de los caminos que lleva a la perdición de los hombres. Por eso Satanás siempre está alerta con esto. Y cuando ese día del año llega, muchos dicen que están honrando a Dios porque ignoran las palabras de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Vayamos al libro de Mateo. Mateo, capítulo 15. Mucha gente ignora estas palabras de Jesús. Mateo, capítulo 15, ¿sí? Versículos 7 al 9. Dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, todo lo que la gente hace en la Navidad es en vano. Números 24, 17 también dice: no vayan allá. Lo veo, mas no ahora. Lo contemplo, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seir, como lo hicieron los sabios del oriente. En aquel entonces, también nosotros vamos en busca de la raíz y del linaje de David, caminando en medio del desierto espiritual en que todos nos encontramos y siendo guiados espiritualmente por la estrella resplandeciente de la mañana que anuncia el reino de Dios. Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo de la Biblia. Apocalipsis capítulo 22, ¿sí? Versículo 16. Dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy
la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. No nos olvidemos que también Jesucristo dijo: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esto está escrito en Mateo capítulo 10 y versículo 16. Para terminar, se necesita mucho tacto para manejar esta y otras situaciones similares en medio del mundo incrédulo, pidiendo que Dios nos provea más de su sabiduría. Eso es lo que necesitamos. No en vano el apóstol Pedro nos envía un mensaje final que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos tener mucho cuidado de no criticar ni ofender a quienes celebran la Navidad, porque en algún momento, de manera semejante a lo que Dios hizo con nosotros, que también en tiempos antiguos, en tiempos anteriores celebrábamos esta fiesta, ellos también entenderán que estuvieron muy equivocados y que la verdad de Dios es una sola, porque bien sabemos que a Dios se lo adora y se lo honra de otra manera distinta a la Navidad. Mientras tanto, Dios le ha dado al mundo la opción de desobedecer. Les permite seguir las costumbres de los hombres, pero también les advierte que habrá un día de juicio en el que todos vamos a cosechar lo que hayamos sembrado en esta vida, porque por su palabra todos vamos a ser juzgados, como bien lo sabemos. Por eso debemos tener mucho cuidado de no ofender a nuestro Dios ni tomar sus enseñanzas a la ligera. Felizmente Dios dice que la humanidad tendrá también su oportunidad de conocer al verdadero Dios en la segunda resurrección, y entonces ellos también van a celebrar sus fiestas santas, y la Navidad quedará en el olvido para siempre.